Bueno, teníamos pendiente este y así lo habíamos definido. Entonces dice que determine bases para bases para su núcleo y su imagen. Verifique en cada caso que se satisface el teorema de la dimensión. Bueno, en nuestro caso, si queremos hablar del núcleo, decimos que esto debe ser igual a cero. Entonces, si eso es cero, tenemos una relación que A11, por ejemplo, es menos A22 menos A33. Esto quiere decir que si quiero saber qué matriz está en el núcleo, entonces tomo la matriz que está aquí y reemplazo la condición. Entonces, menos A22, A33 en la primera componente. A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33. Pero esto último, nosotros lo podemos descomponer en las siguientes matrices. Por ejemplo, voy a comenzar con esta. A12, 0, 1, 0 y ahí 0 en las demás. A13, luego está la 21. A22, pero A22 es menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. A23, A31, A32 y A33. Si a estas matrices las nombro como B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8, una base para el núcleo de la transformación 3 es beta igual a las matrices B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7 y B8. Ahí tenemos una base de núcleo. Y en nuestro caso, pues, sí, para cada número real podemos asociar una matriz, porque podemos tomar, por ejemplo, una de tantas matrices que está aquí, cuya suma me dé un número real, como una matriz diagonal que tiene un número real en la primera componente. Entonces, en la imagen sí están los reales. Entonces, en el teorema de la dimensión dice que la dimensión del conjunto de partida es la dimensión de R3 por 3, que es 9. La nulidad, como esto es base, es 8. Y el rango, la dimensión es 1, porque es R. Entonces, 1 más 8, 9, y coincide con el teorema de la dimensión. Entonces, en este caso, así tendríamos nosotros para esta transformación. ¿Tienen alguna pregunta? No, Lick, está claro. ¿Todo bien? Sí, Lick. Bueno, teníamos otro. Si observan, en este caso, vamos con las matrices de 2 por 2, de las matrices de 2 por 2 en las matrices de 2 por 2. Entonces decimos, eh, ¿qué sería el núcleo en este caso? Eso parece traspuesta, ¿verdad? Bueno, se mira como traspuesta, ¿va? Sí, es una T, creo. Ujú. Bueno, entonces en todo caso, si digo que sea B que pertenece al núcleo de la transformación, implica que TDB es esto. Pero si aplico esto, tendríamos que B traspuesta es esto. Y B, no hay otra, ¿va? No.
¿Qué significa? Sí, y no hay base, ¿verdad? No hay base. Eso quiere decir que la imagen, ¿quién es? Todas las matrices de 2 por 2. Ajá. ¿Y el rango? ¿Y la nulidad? Nulidad de T es 0. Rango de T es 4. Y también satisface el teorema de la dimensión, ¿no? Porque la dimensión del conjunto de partida es 4. Cheque. Ahí esa transformación sería biyectiva, ¿verdad? Sí, Porque va es, de las matrices de 2 por 2 a 2 por 2, ¿verdad? sí, es uno por uno, es uno por uno, es uno a uno, y con esto sabemos que es sobre. Correcto, es biyectiva. O sea que esto podría ser un isomorfismo. Sí, Cheque. sí que. Revisemos este. Entonces me preguntan en el inciso A, ese elemento está en el núcleo. Revisemos. Transformación de t cuadrado menos t menos 1. Acuérdese que es A coeficiente principal y C coeficiente independiente o término independiente. Entonces, A más C, 1 menos 1 t cuadrado más d menos 1 más c, ¿verdad? Que es menos 1 t. Pero esto nos queda menos 2t, distinto de 0. No está en el núcleo. Cheque. Inciso B. A más C más D más C. Este sí es 0. Este sí está en el núcleo. Cheque. Sí, Ahora, queremos saber si C, este vector, está en la imagen de la transformación. Si esto sucede, implica que 2 es A más C y que menos 1 es igual a B más C. Sí, o sea que todo dependería del valor que yo le dé a C para que aparezca A y B. Entonces, si C toma el valor de 1, entonces la A sería 1.
y la b es igual a menos 2. Entonces, L de t cuadrado menos 2t más 1 es igual a 2t cuadrado menos t. Es este más este. Y después este más este. Y cumple, ¿va? Y este es un elemento de los polinomios de grado 2, ¿va? Sí. Eso quiere decir que 2t cuadrado menos t sí pertenece a la imagen de L. ¿Estamos bien? Sí, Lee. Vamos a D. D. Mm. Entonces, si t cuadrado menos t más 2 está en la imagen, de L implica que no, este no está en la imagen. Pero este creo que la razón es bien fácil. ¿Por qué no estaría en la imagen este? ¿Lo logran ver? ¿Por qué razón no está en la imagen? Si se fijan, al momento de aplicar la transformación, este elemento debería ser 0. Y eso no cumple. Miren. ¿Lo ven? Por este término. Este 2 no debería de estar. Para estar en la imagen, porque en la imagen están todos los elementos de esta forma, donde la primer componente es a más c por t cuadrado y la segunda es b más c por t. Y no aparece este coeficiente. No está. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, Lee. Y una base para el núcleo y una base para la imagen. Bueno, para el núcleo decimos que si P de T pertenece al núcleo de L, implica que L de P de T da esto. Entonces, P de T de la forma AT cuadrado más BT más C implica que L de... Tal vez no debería haber hecho tanta vuelta. Esto quiere decir que A más E T a la 2 más B más C T es 0. Y esto solo se cumple cuando A más C es igual a 0
y b más c es igual a 0. Entonces, tenemos que a es menos c y que b es menos c. Este va a ser igual a menos c t cuadrado menos ct más c. Saco el c. Todos los múltiplos de este están en el núcleo. Porque eso es lo que me está diciendo. Entonces, en el núcleo, bueno, entonces una base directamente, que es lo que me piden a mí, ¿verdad? B del núcleo de L está formado por este. Este polinomio de grado 2. Todos los múltiplos de este, ¿verdad? En todo caso. Sí. Entonces, si nos pidieran la nulidad, es 1. Pensemos en la última. En la imagen. La forma de los elementos del conjunto de llegada es esta. ¿Cómo podríamos sacar la base para la imagen? ¿Qué se les ocurre? Creo que habíamos trabajado o habíamos pensado en algo así. ¿Cómo calculan ustedes una base para la imagen? Creo que les habíamos dicho que íbamos a trabajarlo así. Creo que este conjunto es LI. Este es LI. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo verificarían si este conjunto es linealmente independiente? Con el determinante. Ujú. Ah, este es más. Y sí, yo creo que sería LI, porque no podría, por los ceros de la, que tienen los otros componentes. Sí, este es -1. Y si este conjunto es LI, es base. Sí. Sí, Entonces, como este es base, todo vector de P sub 2 lo puede escribir como una combinación lineal de estos, ¿verdad? Cualquiera de los vectores. Pero recuerden que L de menos t cuadrado menos t más 1 es 0 porque está en el núcleo. Esto quiere decir que L de t
y L de 1 es base de la imagen, ¿verdad? ¿Y quién es L de T? L de T, ¿qué me da? Aquí sería 0 y B es 1, C vale 0, o sea que tendríamos 1, o sea T. Y L de 1 es A que es 0 más 1, este cuadrado, T cuadrado más T. O sea que estos dos forman una base para la imagen. Base de la imagen es T y T cuadrado más T. O solamente T y T cuadrado al final, ¿verdad? Porque si observan, este está dentro de acá, ¿verdad? O sí, con esto tenemos que el rango de L es 2. Y recuerden que la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3, ¿verdad? El rango es 2 y la nulidad es 1. Y ahí cumple. Teorema de la dimensión. Cheque. Lee, ¿cómo se dio esos vectores de la base para la imagen? Estos dos. No, los de arriba, al empiezo, antes de la matriz. Estos dos. Los escogí al azar. Puse dos vectores de tal manera que los tres fueran linealmente independientes. Así es como Pero, quien dice, tomando el teorema de extensión de bases, parto de una sí, base para el núcleo. pero Ahí está. ese primer vector fue el de la base del núcleo, ¿verdad? Sí, es este. Entonces, a la base Mm, del núcleo le adiciono los vectores que yo necesito, sabiendo que la suma de los elementos del núcleo más el número de vectores que voy a agregar debe dar igual al número de vectores que debe tener la base del conjunto de partida. Como sé que son los polinomios de grado 2, entonces tengo que agregar dos vectores más, porque debe ser la suma, debe dar 3. mm. Pero al fin, puede pasar a la otra, Aquí. ¿sí? Ahí quitó este porque si todos son ceros hace que esa base sea dependiente, ¿verdad? Si, ¿cuáles fueran ceros? Si Como no, aquí abajo, L de menos T al cuadrado menos T más uno, como es que eso es cero, este cero, entonces L de T y L de 1 tiene que formar una serían base para la dependientes. imagen. No, No, bueno, es que yo leí que si en un conjunto está el vector nulo, entonces no, ese no, 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 conjunto no, es no. dependiente. Es que este no es el vector nulo. Esta es la base, mire. Esta es una base para los polinomios de grado 2. Hasta ahí estamos bien. Sí, Sí, si esta es una base para los polinomios de grado 2, cuando yo le aplico la transformación, entonces sucede que este me da cero. Entonces, este no lo tomo en cuenta. Y por el mismo teorema que nosotros demostramos al momento de la demostración, el L de este vector y el L de este otro vector serían una base para la imagen. O sea, estos dos. ¿De dónde tomo este argumento? Este argumento lo saco de la demostración de esta, mira.
Aquí. Tomo que la nulidad es R, tomo una base para el núcleo. A la base para el núcleo le agrego los vectores que necesito, n menos r vectores. Tengo una base para el conjunto de partida, que está formada por B2 y los de B1. Esta es la base beta. Y demuestro que la transformación aplicada a los elementos que yo agregué es una base para la imagen. Entonces, en la misma construcción de la demostración es que yo tomo eso. Entonces, demostramos esto. Aquí está la prueba. Entonces, prácticamente está aquí. Entonces, decimos, que la imagen de T es generado por T de beta 2 y esto es linealmente independiente. Entonces, así es que lo hago, tomando el fundamento de la demostración, solo que aplicado a algo práctico. De ahí tomo los vectores. O con esa idea construyo. También lo podemos hacer viendo el resultado de la imagen, ¿verdad? Pero de manera general, así podemos proceder. Partimos de una base para el núcleo, le agregamos vectores, le aplicamos la transformación, los elementos del núcleo se van a anular y los elementos que no están en el núcleo, esos elementos, ¿verdad? Formarían una base para la imagen. Así. Por eso es que tengo este detalle. Aquí. Este es un elemento del núcleo, le agrego 2. Esto es una base para el conjunto de partida. Entonces, sé que al aplicarle la transformación a toda la base, esta me va a dar 0. Entonces, L de T y L de 1 es una base de la imagen. Eso lo tenemos justificado. Ese proceso lo tenemos justificado en la demostración. De quién es L de T y quién es L de 1. L de T es T y L de 1 es T cuadrado más T, pero al final este está aquí. Entonces, en esencia, la base para la imagen es T y T cuadrado. Ya me quedó más claro. Cheque. Sí, cheque. Cheque. Vamos a ver este otro. Dice CAL que va de P sub 2 en P sub 1. La transformación lineal definida con determina una base para el núcleo y determina una base para la imagen. Vamos, podemos partir de igual manera. Si queremos ver la forma, P de T es AT cuadrado más BT más C. P' de T 2AT más B. Eso quiere decir que L de AT cuadrado más BT más C es 2AT más B. Esa es la forma que tiene la transformación. Ahora, si queremos saber quiénes están en el núcleo, entonces tomamos si esto es 0, implica que A es 0 y que B es 0. Eso quiere decir que el P de T que pertenece al núcleo de L es el polinomio constante.
Entonces en el núcleo están todos los C tales que C pertenece a R. Lo cual tiene sentido, porque si usted le aplica al polinomio constante la derivada, eso me da cero. ¿Estamos? Entonces en el núcleo están todos los números reales. ¿Cuál es la nulidad? Uno. ¿Sí? Si hacemos algo similar, prácticamente lo que tendríamos es esto, que L aplicado a T cuadrado y L aplicado a T serían una base para la imagen, pero la imagen al final estaría dada por T y 1. Entonces, me pedían una base, por cierto, no la puse. Bueno, base para el núcleo. Este, número 1. Y base para la imagen. Esta. El rango es 2. Y 2 más 1 es 3, que corresponde a la dimensión del conjunto de partidas. ¿Estamos bien? Sí, Este. Clic en el ejercicio anterior, una consulta. ¿Sí? El conjunto de partida es 3, dice. La dimensión, sí. Ah, es que como, Sí, la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3. Porque en la base está T cuadrado, T y 1. gracias, Lick. Por ejemplo, acá dice, requiere de cálculo, va de los polinomios de grado 2 en los reales. La transformación lineal definida por tarará, esto determina una base para el núcleo. Bueno, ya saben que para el núcleo tendríamos nosotros que si P de T está en el núcleo de L, entonces integral de 0 a 1 de P de T es 0. Bueno, integremos. Es A sobre 2, no, A sobre 3 T cubo más B sobre 2 T cuadrado más CT evaluado de 0 a 1. Si lo evalúo en 0 no hay nada, solo es A tercios, B medios, C. Esto es la integral, pero dice que esto debe ser 0. O sea que podemos decir que C es menos A tercios menos B medios. Esto es C. Eso quiere decir que en el núcleo están todos los AT cuadrado más BT más C, tales que C es menos A tercios menos B medios.
Eso, pues si queremos sacar la base, solo reemplazamos la condición. Y ojo, ¿verdad? Si ustedes no quieren despejar para C, sino que despejan para A o para B, va a salir otra base, pero con la misma cantidad de elementos. Entonces, AT cuadrado más BT menos A tercios menos B medios implica que esto es A T cuadrado menos 1 sobre 3 más B T menos 1/2. ¿Sí? Sí, Entonces, una base para el núcleo es T cuadrado menos 1/3 y T menos 1/2. Esta es una de las infinitas bases que hay. Lo que me interesa es la nulidad también de L, que es 2. Si usted calcula la integral de 0 a 1 de esta, le va a quedar T al cubo entre 3, ¿verdad? Menos 1/3 de T, y cuando le evalúa de 0 a 1 me va a dar 0. Lo mismo con esta, T cuadrado entre 2, lo mismo. Pero obviamente, al despejar para otra de las constantes y reemplazar, va a obtener más polinomios que están en la nulidad, pero al final todos van a ser solamente dos elementos en la base. Esta es una base. Entonces, ¿y la imagen? Bueno, la imagen aquí es los reales, ¿verdad? No ocupo hacer nada. Porque para cualquier número real, es más, esta cosa es sobre, ¿va? Para cualquier número real aquí, que siempre voy a poder encontrar un polinomio. Siempre voy a poder asociar para todo número real un polinomio. uno a uno no es, ¿verdad? No, Porque no, no, siempre no. van a encontrar. Porque aquí hay dos. Sí, Aquí hay dos. pero sobre sí. Sobre, sí. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, el rango, en todo caso, 1. Y la suma de estos dos, ya sabemos que me da la dimensión del conjunto de partida. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a ver este. Si tengo L, que va de R4 en R6, y la nulidad es 2, vamos a ver, 19A. Si la nulidad es 2, la dimensión de R4 es 4. Entonces, por el teorema de la dimensión, ¿cuánto es el rango? 2. 2. Dos. Inciso B, el rango es 3. La dimensión de R4, sabemos que es 4. La nulidad
¿Cuánto es? Uno. Uno. Observe, 20. Dice L sobre. Si L sobre implica que la imagen de L, ¿quién es? El rango. No, es R5, conjunto de llegada. Recuerde la definición de ser sobre, que la imagen es el conjunto de llegada. Ah, sí. Entonces, ¿el rango cuánto es? 5, ¿va? Porque es la dimensión de la imagen. Y la nulidad dice que 2. Uy, espérenme que me equivoqué. La nulidad de L2 implica que la dimensión del conjunto de partida, ¿cuánto debe ser entonces? 7. Correcto. Inciso B. L es biyectiva. Implica que la nulidad, ¿cuánto es? 0. Correcto. Y que la imagen es quién entonces. R5. Ajá. Esto implica que el rango es 5. correcto. Entonces, la dimensión de B, ¿cuánto da? 5. Listo. Pero ¿Alguna pregunta? entonces, se puede asumir que B es R5 siempre. Si cumple eso. En este caso, yo sé que la dimensión es 5, sin embargo, no sé quién es B. Pero es que había visto uno como teorema que cuando va del mismo espacio al mismo espacio y es sobre y es 1 a 1, entonces eso se cumple cuando va cuando el espacio de partida es el mismo que el de llegada. Ah, pero en este caso, no sé quién es B. Lo único que sé es que la dimensión de B es 5. Y digamos que nosotros podríamos encontrar una transformación con estas características cuyo espacio de llegada sea, por ejemplo, los polinomios de grado 4 y que llegue a R5. Y Mm, no sería, por ejemplo, necesariamente que B tiene que ser R5. Vaya, por ejemplo, B puede ser los polinomios de grado 4 y la transformación es la del cambio de base. ah, Entonces, esa sabemos que es 1 a 1 y sobre. Es más, ese es el isomorfismo y no necesariamente el conjunto de partida tiene que ser de la misma naturaleza del conjunto de llegada. no, ya lo encontré, es un colorario, pero sí, solo habla de la dimensión, no habla que los espacios sean iguales. Ajá, ahí sí, eso sí es otro caso. Entonces sí, Listo. sí, ya quedó claro. ¿Alguna pregunta?
Vamos a robarle un ratito cálculo 3. Dice sea L una transformación lineal. Demuestre que el rango de L es menor o igual que la dimensión. Bueno, creo que eso no es difícil, ¿verdad? Recuerden que la dimensión de B es rango más nulidad. Pero la nulidad es mayor o igual que 0. Sí. Entonces, eh, rango de L es igual a la dimensión menos la nulidad. Pero si a un número le quitamos un número mayor o igual que 0, esto es menor o igual que la dimensión de B. Sí. Si no, multipliquen por menos este y le suman a ambos lados la dimensión de B y arman la ecuación. Y ya está. Por tanto, rango de L menor o igual que la dimensión de B. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí, sí, se entiende, Eli. Listo. Ahora, para el inciso B, L es sobre implica que la imagen de L es W. Si eso sucede, implica que el rango de L es la dimensión de W. Y esto implica, por el inciso anterior, que la dimensión de W es igual que el rango es menor o igual que la dimensión del conjunto de partidos. Y de este último, listo. ¿Está bien? Sí, Eli. Y bueno, aquí está. Creo que esta está en un teorema. Este, bueno, no sé si hay necesidad de hacerlo porque estoy seguro que es un teorema cuando vimos los isomorfismos. Vamos a ver, los isomorfismos, ¿dónde están? Bueno, los isomorfismos son de esta parte, no, ¿verdad? Recuerdo. Liga y eso, creo que están transformaciones. Está más arribita los isomorfismos. Pero está, o está en cambio de base.
Sí, ahí en eso. Ah, pero cambio de base Abajo está en del el... cambio de base, exactamente. ¿Cómo, cómo? Abajo de los cambios de base, exactamente. Eh, pero está en el documento, en el otro documento, ¿va? Creo que sí, licenciado, porque Vamos a ver. Aquí tengo el grupo. En el cuadernófono. En el último documento de espacios vectoriales, que sí, fue el en ese 21 justo de... abajo del cambio de base de ese documento. Del 20 creo que es, ya está ahí. El 20 del 6 del 20, de este año, obviamente. Uy, de ahí les debo dos problemas. Es justo el teorema 6.4, ¿va? Que vea un isomorfismo de RM. Correcto. Ah, Si el sí. espacio es de dimensión prácticamente, les diré que no está así tan como quien dice demostrado. Sí, no, no está así. Bueno, vamos a hacerlo. Esto sería lo último de su examen, ¿verdad? Esto es, esta sección, esta de núcleo y rango de una transformación. Ya a partir de lo que comencemos a ver, porque voy a comenzar con un recurso de teoría, entonces ya eso sería a partir del segundo parcial. Sé que es representación, si no me equivoco, es representación de matricial de una transformación, ¿verdad? Listo, listo. No hay Bueno, falla. bueno, entonces, esto ya sabemos nosotros que hace referencia al cambio de base y me están diciendo que demuestre que es una transformación lineal. En el inciso A, entonces, me doy dos elementos, sea U y B, elementos del espacio vectorial B, alfa y beta, escalares. Entonces, ya todos sabemos qué significa BDS, ¿verdad? Ve en términos de la base S. Correcto. Entonces, L aplicado a alfa U más beta B es igual a alfa U más beta B en S. Implica existen escalares C1, C2, C3, Cn, tales que alfa U más es igual a esto. Entonces, nosotros podríamos decir o podríamos utilizar las propiedades de esta expresión del cambio de base. Podríamos usarlas. Está bien. Si no, entonces tendríamos que buscar la igualdad.
y con la igualdad retornar, ¿verdad? Hacia atrás, como que no partir de este lado, tal y como lo hice yo, sino que sería, más bien sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí tendría que usar las propiedades del cambio de base, no, no quiero hacer eso. Entonces, L de U es igual a U en términos de S. L de B es B en términos de S. Aquí tendríamos A sub I, B sub J, tales que U es igual a la sumatoria de los A sub I, B sub I, y B es igual a la sumatoria de estos. Sí. Entonces, alfa LU más beta LB es igual a qué? Es alfa sumatoria de los A y BI más beta sumatoria de los B y BI. Estas son sumas finitas. Entonces nosotros podemos reestructurar esto y sacar de común los BI, ¿sí? En el de la sumatoria de U, de casualidad no iría U en vez de VI, o es que me perdí de algo ahí. ¿En dónde? En la sumatoria, la primera sumatoria de U, la sumatoria de A sub I, V de V sub I, ¿va a V ahí o? No, aquí sería B, porque son los Ah, elementos de aquí de S. eso, B significa, ok, sí me confundí con los elementos. Sí. Gracias. Entonces, esto es igual a beta BI. Pero siempre ocupaba el otro, creo. Yo creo que siempre voy a tener que utilizar las propiedades del cambio de base para lograr unir, para la transformación. De nada me sirvió este. Porque hasta aquí solo tengo que esto es esto, nada más. No estoy enlazando el otro. A fuerza tengo que utilizar las propiedades del cambio de base. Pero no recuerdo si las demostramos. Creo que sí. Revisen si... Demostramos una que decía que los elementos de todo el cambio de base es como que el cambio de base de cada elemento. Mm, no sé si es esa la que necesito. Ya le digo. La tengo encerrada en color rojo y está en la página 91.
La de alfa de U en base B1 más beta de B en base B1. Ujú. Esa. Pero, Sí, esa misma le estaba diciendo, solo que no se puede decir. ¿cómo las pego aquí? Ujú. Ah, pero es que aquí creo que sí. Creo que aquí ya está. Porque esto es un vector de Rn, esto es un vector de Rn, que tal vez debía ser el nexo aquí. Creo que no debí verlos así más bien, como estos sumatorios, sino que debí verlos como elementos de Rn, porque estas son las componentes. Me sale mejor así. Porque de acá, miren, lo único que yo tengo es que esto es L de alfa U más esto. Pero ese está en RN, ¿verdad, Lick? Porque Esto sí. sí, pero en realidad tal vez lo que me está matando a mí es la notación. Pero no es lo que estamos intentando buscar, que Es que, es una transformación lineal de RN. ujú, es que el detalle es que esto no es esto. Yo lo tengo mal expresado. Ya, voy a ver. Tengo como mezclado todo. Miren, esto ya se sabe. Esto sí no. Lo que me interesa es más bien aquí. Esta ya no me va a servir. Qué mal. Vea, que sin L de U es U en términos de la base S, L de B en términos de la base S. Entonces, L de U, ¿quién es en realidad? L de U es mm, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, ¿no? Visto como vector, separado. Y L de B es B1, B2, B sub n. Sí. Entonces, esta ecuación, quito esto, que este es mi planche. Ya no me interesa esto. Es U en términos de S, B en términos de S. Esta es una operación en Rn, que es alfa a sub 1 a sub n más beta b sub 1 b sub n. ¿Va? Sí, pero esto último, por ser una operación en Rn, para nosotros es conocida y es alfa a sub 1 más beta b sub 1. De ahí alfa a sub 2 beta. mm, Mal notación, me equivoqué. Aquí está otra vez. Ando mal ahorita. Me ando la cabeza.
Entonces, esto acá es B1 y esto también es B1. Este B1, este B2 y así sucesivamente. AN más beta BN, ¿no? Porque es una suma en RN. Sí. Pero esto de aquí, ¿qué representa? Esto es este. O mejor dicho, esto es alfa U más beta B en S, porque son las componentes de la combinación lineal de estos vectores en términos de la base S. Porque sé que son las componentes, bueno, eso ya lo vamos a justificar. Eso sí es más fácil porque ahí sí tengo que jugar con los vectores. Y esto es L de alfa U más beta B. Tal vez solo me falta enlazar porque esta expresión, porque digo que esto es esto. Entonces, ahí sí ocupo lo que tenía. Tengo que alfa U más beta B es alfa sumatoria de los A y B I, ¿verdad? Más beta sumatoria de los B y BI. Y estas son sumas finitas sobre N. Pero esto al final es sumatoria desde I igual 1 hasta N de alfa a I más beta BI. No es esa, es el otro BI. BI por BI. Miren, esto es esto. Entonces, estas son las constantes de la combinación lineal. O sea, este es esto. Miren. Esto es esta combinación lineal. Ahí sí. Entonces, esta expresión corresponde en notación a esto. ¿Por qué? Por este detalle. Porque alfa U más beta B es igual a la sumatoria sobre I desde I1 hasta N de estos. Y este de aquí se convierte en estas componentes de Rn. ¿Por qué sé que existen? Por estos de aquí. Tal vez debía hacer las dos cosas mezcladas y ahí. Sí, pero aquí sí me falló, aquí sí estaba mal porque yo estaba colocando las sumatorias acá y las sumatorias no iban acá. Esto representa un vector de Rn y esto un vector de Rn. Esta operatoria es en Rn. Miren la transformación. Con esto ya tengo que la transformación es lineal, o sea que la expresión que tenía aquí, la L, es una transformación lineal. Sí. Entonces, por tanto, bueno, no va el entonces, por tanto, L es transformación lineal. ¿Por qué sé que es 1 a 1? Mm, Porque porque tiene un único elemento que genera cada vector. Cada eh, vector es único. eh, sí, pero vamos a revisar cómo encontramos eso. Sea un elemento del núcleo. Si U está en el núcleo, ¿qué implica? Que L de U es igual al neutro. Esto implica que U de S es el neutro en Rn.
Esto es el neutro en Rn. Sí, pero esto quiere decir que U es igual a 0V1 más 0V2 más 0Vn. Como todos estos son elementos del espacio vectorial B, tengo 0 por un vector del espacio vectorial, 0 por otro vector. Esto es igual a 0 en B, 0 en B, 0 en B, y esto es 0 en B. Y B es un elemento cualquiera del núcleo. Implica que el núcleo de L solo tiene un elemento, y es el neutro en B. Eso quiere decir que la nulidad de L es 0. L1 a 1. Sí, como es 1 a 1, implica que vamos a ver, L es 1 a 1 y va de espacios vectoriales que tienen la misma dimensión, ¿verdad? O sea que la dimensión de B es n, sí va. L1 a 1 y, y la dimensión de B es igual que la dimensión de Rn en todo caso, ¿va? O sea, n. Entonces L sobre. Lick, hay un teorema que relaciona la nulidad igual cero Ujú. y que sea invertible. Y se Eh, parece bastante a lo que hizo. Más bien creo que el teorema que estamos usando aquí fue el último de la teoría. Ya le digo. Este, como B y W tienen la misma dimensión y es 1 a 1, entonces sobre el que les dejé de tarea a ustedes, Sí, sí, sí. ese. Entonces ya no tenemos que, ya terminamos. De ahí sacamos la conclusión. Como es 1 a 1, la dimensión de B igual que la de Rn igual que n. ¿Por qué? Ah, pues creo que dice que si esto es base de B, es porque tiene dimensión n. Rn tiene dimensión n. Ambos, el conjunto llegado al conjunto de partida, tienen la misma dimensión. Y ya probé que es 1 a 1, entonces a fuerza sobre, por el corolario. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Y este pues les quedaba a ustedes de tarea, ¿va? Este lo siguen similar a la idea que estábamos cuando estábamos calculando las bases para la imagen. Ahí solo para una ayudadita. Y con eso ya se van. Así como el teorema, idéntico al teorema, así lo trabajan. El teorema de la dimensión, siguiendo un razonamiento de esa manera. Y es un sí, solo sí, ¿verdad? Recuerden que tienen que probar que es 1 a 1. O sea, tienen que partir de que si es 1 a 1, entonces eh, la imagen bajo L de una base es una base en el conjunto de llegada. Y luego, que si ustedes toman una base cualquiera en B y la base es heredada para W a través de los elementos, a través de las imágenes
de los elementos de la base, entonces es 1 a 1. Entonces, ahí tienen que probar ese detalle. Cheque. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, jovencitos? Se le robé media hora. Hijo, eso quedaron 3. Lick, ¿será que puede mostrar un ratito del ejercicio anterior? O el enunciado. No, o sea, la resolución, Aquí está. la siguiente página, Ah, lo de la sumatoria. esta. Sí, Lick. Listo, ya. Gracias. Dele. Bueno, nos vemos mañana entonces. Cheque, Lick. Vaya.